Bienvenidos a la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria. Los invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos para conocer, por ejemplo, lo más reciente que nos trae Gaceta UNAM. Platicaremos de flores y gastronomía con Joel de Alba en A la Conquista del Sabor, y UNAM Global TV nos platicará sobre el universo. Pero comenzaremos con el plato fuerte y en la entrevista nos acompaña Magali Lara para hablar de la nueva exposición que se inaugura en el MUAC. Todo esto y mucho más durante los próximos minutos. No se vayan. Un viaje en el tiempo sin orden lineal estricto que muestra las inquietudes y sentires de un artista para revelar también el diálogo con distintas técnicas y temáticas es lo que define de alguna manera la muestra 5 décadas en espiral, la más reciente retrospectiva que presenta el MUAC para acercarnos a la producción artística, el asombro y la potencia de una de las mujeres más influyentes de la escena del arte contemporáneo en México y quien hoy nos visita aquí en el estudio. Estamos hablando, por supuesto, de Magali Lara, artista visual. Bienvenida a la UNAM Responde, Magali. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí para hablar de esta retrospectiva que implica muchas buenas noticias para el museo, para el arte contemporáneo y por supuesto para ti. Y comenzaría preguntándote qué significó este viaje en el tiempo para ti, qué descubriste de tu trayectoria profesional. Bueno, no sé si descubrí, pero realmente, digamos, me pareció... Hay una cosa casi como de psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo con los curadores, con Virginia Roy, con Cuauhtémoc Medina, de buscar la manera donde, por un lado, ya sabes, el título de la espiral tiene que ver de que es cómo llegar a un mismo lugar, pero desde otra perspectiva. Claro. Y hacer ese trazo, viendo, digamos, los archivos y demás, fue una experiencia muy placentera para mí. Poder ver, ¿no?, que en el trabajo efectivamente esa espiral se concreta de una u otra forma, pero de diferentes tesituras, ¿no? Creo que si tú ves la obra de los 80, pues es la de una muchacha de 20 años, y si ves la de ahora, pues es de una mujer que ya tiene muchos años, y sin embargo hay preguntas que siguen vigentes, ¿no? Y para mí creo que la transformación más interesante es que, digamos, cuando yo comencé, las emociones eran consideradas como inadecuadas o inexistentes, cosa que eso jamás, digamos, podrían decirlo, pero eso no era real. Y ahora sabemos cómo las emociones, cómo los sentimientos, cómo la subjetividad es tan importante para nuestra propia construcción de identidad y nuestra relación con los otros, ¿no? Cuéntanos justo sobre esto, de estas inquietudes, de estas preguntas constantes que están ahí presentes y latentes, a veces de forma muy evidente y a veces también, como dices, de forma ambigua en las obras que recorremos en la exposición, que nos hablan de 5 décadas, de muchísimos momentos. ¿Cuáles están ahí? ¿Cuáles han sido una constante en tu vida profesional también, Magali? Yo creo que la primera sería darle voz a lo femenino. En los 70s y 80 estaba puesto, claro, en un cuerpo de mujer heterosexual, ¿no? Ahora sabemos que la experiencia de lo femenino es mucho más vasta, más compleja, y que los hombres también lo tienen, claro. Como nosotros la parte masculina. Ahí yo creo que se nota muy claramente este deseo de poder hablar desde una experiencia de un cuerpo no representado en la cultura mexicana. Acuérdate que en esa época, digamos, las únicas artistas que más o menos tenían un cierto reconocimiento son las surrealistas, que digamos, mi maestra fue Katy Horna y siempre la amé, y una mujer adorable, pero que esta idea de hablar desde el yo estaba pensado como de mal gusto, aunque los escritores lo podían usar, en las escritoras siempre se veía como cierto desdén, y ni se diga en tocar los temas de la vida cotidiana en un artista visual, ¿no? Exacto. Creo que eso ha cambiado por un lado. Los 80s irrumpió con muchos artistas, digamos que con diversidades interesantes en cuestiones de sexualidad y de reflexión sobre género, pero creo que sigue pasando, al menos lo veo, digamos, cada vez, que hay todo un mundo que tiene que ver con la emoción, con la intuición, que para mí ha sido también formas de conocimiento y también formas de inquietud para ver cómo están organizados dentro de nuestra propia interioridad,
y que siempre son relativos con la cuestión de identidad, justamente, ¿no? Digamos que yo siento que la identidad ahora no puede ser monolítica, lo hemos visto con el reconocimiento de las culturas indígenas, claro, en comparación con la idea de lo mexicano. Entonces sí estamos en un momento mucho más abierto y mucho más crítico, y que creo que cuando yo empecé eso no se podía ni siquiera imaginar. Exacto, ¿no? Cuéntanos de esto, porque ahora que mencionas también pues estos conceptos, pero además también a las surrealistas, digamos que era un poco aceptado quizás porque se pretendía que no era como sentido, ¿no? Que estaba un poco ahí entre la nebulosa, también relacionado con la locura o con la inconsciencia, lo cual no necesariamente, o hay como distintos niveles. No, pero tú tienes razón, son muy buenas artistas, pero es cierto que no eran de carne y hueso, como por así decirlo, ¿no? Sí. Que estaban siempre en este mundo, pero además también era esta especie de exaltación de lo femenino desde un punto de vista masculino, donde lo femenino no tiene ideas, no tiene consistencia y no tiene sentido común. Y yo digo, pues, quién sabe. Claro. Y el paradigma para nosotros, por supuesto, eran figuras como Frida Kahlo, o inclusive María Izquierdo, que hablan de algo muy concreto, ¿no? Un cuerpo que sufre, un cuerpo que padece, pero también un cuerpo que goza, un cuerpo que ve el mundo. Para mí quizás lo más interesante de ellas dos es esta idea de este espacio entre interior y exterior, entre paisaje y vida doméstica, que para mí ha sido uno de los lugares interesantes en mi propio trabajo para definir estos espacios de trabajo, ¿no? Ya sabes, la vida cotidiana es después del COVID creo que es muy obvio que es muy importante y que hay muchos problemas en la vida cotidiana que se refleja, digamos, cuestiones de quién tiene el poder, quién no tiene el poder, quién hace los cuidados, quién no hace los cuidados, en fin, hay un montón de cosas, pero yo creo que ellas, digamos, en su experiencia justamente, eso estaba puesto, pero no tenían el derecho a decirlo. Y creo que ahora es muy claro también. Y en mi trabajo, la idea de paisaje, por ejemplo, es muy fuerte, pero no es un paisaje, o no es solo el paisaje que ves desde fuera, es un paisaje también relacionado con la experiencia interior de tu propio cuerpo, ¿no? En esta especie de sentimiento, pensamiento, dificultad, ¿no? Pues es que si te escucho también parece como muy complicado disasociar lo que nos pasa a cada uno de nosotros como personas, supongo que a ti como artista sucede lo mismo, y disasociarlo, digamos, de lo que sucede en el contexto con el papel que tienen las mujeres, con el papel que tienen los hombres, con la forma de relacionarse, que es algo que ha sido muy cambiante o que ha ido evolucionando y se ha ido transformando a través de las décadas. ¿Cómo todas estas visiones, a partir de las obras que fueron elegidas para la exposición, están, digamos, ordenadas? Cuéntanos un poquito qué vamos a ver en este recorrido en el MUAC. La decisión de hacer una revisión, más que una retrospectiva, porque una retrospectiva tiene la idea de encontrar las mejores obras, ¿no? Okay. Y creo que fue muy claro que para mí era más importante los proyectos. Y afortunadamente los curadores estuvieron de acuerdo, de tal manera que tú vieras que cada proyecto tiene como su propia lógica, sobre todo en términos de materialidad, ¿no? Que justamente, digamos, en el arte conceptual parece que no hay materialidad, sí la hay, pero en la pintura y en el dibujo es muy, muy obvia, digamos, es una instancia, ¿no? Que es la primera instancia, de hecho, ¿no? Y también, digamos, con esta afortunada recuperación de la mirada femenina y del trabajo de artistas mujeres, ha habido una cierta consecuencia en que parece que lo que es interesante es lo que hiciste de joven y no contemporáneo. Y entonces también parte de la decisión fue entrar con lo presente, ¿no? Digamos, que fuera también que tuvieras todo el trabajo desde otra perspectiva, quizás haciendo más fácil la lectura hacia atrás, justamente, pero para mí fue una oportunidad porque efectivamente hacer estos murales de carbón y todo esto implicaba una presencia y una actitud ante el presente, cosa que para mí es muy importante, ¿no? Claro. Y bueno, después escogimos trabajos que efectivamente tuvieran formas distintas y objetos distintos. Entonces tú puedes muy bien, digamos, después de esta primera dibujo con estas pinturas puestas ahí, hay un trabajo que se llama Futuro,
que tiene que ver con toda esta sensación de que nuestro futuro es indescifrable, no es como lo imaginábamos, para nada, ¿no? Ya vivimos de alguna manera en el futuro y no es como lo imaginábamos. No. Además, yo creo, este trabajo es como de 2012, que tiene que ver este año en que todos, ya sabes, la profecía maya y mucha influencia de la película de Lars von Trier de Melancolía, claro, de cómo tenemos que repensar de alguna manera nuestra relación con el medio ambiente, ¿no? Digamos que el cambio climático ya está aquí. Ya está aquí, digamos, ya no va a pasar así o que no, ya está aquí. Y luego hay otros temas, ¿no? Hay algunos tapices, unos cuadros muy grandes, hay toda una serie de trabajos sobre el árbol que tiene que ver sobre la pérdida. Yo enviudé muy joven y de alguna manera el árbol para mí tuvo un sentido de reconstrucción, al mismo tiempo que me daba una idea de cómo las formas y las imágenes son tan fuertes, un poco como decía Jung, la cuestión arquetípica y cómo el árbol simboliza tantas cosas y que, ¿no?, que ha sido a través de toda la humanidad y además, ya sabes, como centro de mundo también, ¿no? Acuérdate, seguramente tu abuela en su casa había un árbol, ¿no? Esta idea, claro, hay una cosa como de eje central, como el ombligo, hay una cosa muy rara de conexión con el submundo, el mundo y el cielo. Y quizás de alguna manera es ese simbolismo que nos hace evidente hoy que estamos conectados con la salud de la naturaleza, con lo que sucede con los otros y que no somos los únicos, ni mucho menos los más importantes. Exacto. Hay algo que no podemos dejar de mencionar, que es tu interés en esta parte, obviamente siendo artista está ahí, pero además esta beta, esta intención de mostrar siempre la cuestión poética, la cuestión estética, una parte de ti está siempre ligada a la poesía, a la escritura también, y esto está reflejado. Está totalmente reflejado. Yo fui una niña lectora y eso creo que me abrió un mundo, ya sabes, la lectura es increíble, pero en mi época estaba muy apreciada el pensamiento poético, digamos, es muy lindo si tú revisas algunas cosas que hizo Vicente Rojo al final, cómo habla de eso, ¿no?, del pensamiento poético, y digamos que yo lo sigo valorando muchísimo porque el pensamiento poético efectivamente tiene que ver también con una especie de intuición, hay una lógica, pero el poema tiene otra cosa, siempre hay algo como oculto que de pronto aparece y eso me parece fascinante. Y lo comparo con los cuadros en la pintura, estos cuadros que no puedes dejar de ver, ¿no? Que hay algo en el cuadro que no solamente es la escena representada, sino en la materialidad, que te permite siempre tener una especie de conexión fluida. Y bueno, ese pensamiento, claro, yo sigo leyendo mucho, tengo la fortuna de tener amigas poetas buenísimas, he trabajado con ellas, con Carmen Baullosa, que llevo años trabajando, pero trabajé mucho con Gloria Gervitz también. En fin, todo ese estar cerca de su trabajo de escritura me permitió a mí también entender algunas cosas importantes de cómo yo quería que fueran, por ejemplo, mis dibujos, ¿no? Okay. Dibujos que tuvieran a veces texto, dibujos que el texto y lo que ves y lo que lees un poco se contradice o hace como una cuestión de tensión. Y la idea de tensión también me sirve a mí en la cuestión museográfica, ¿no? Si tú te fijas cómo estaban puestos los cuadros, no están cuadro a cuadro, a veces tienen una tensión. Claro. Que a mí me parece importante. Una lectura a diferentes niveles. Ya no nos va a dar tiempo de hablar, por ejemplo, justo de esta parte importantísima que tiene que ver con tu acervo, que son los libros de artista, porque quisiera ir cerrando la entrevista, Magali, para preguntarte sobre tu concepción del arte contemporáneo. Te ha tocado vivir en décadas completamente diferentes y tu visión y tu propuesta, a pesar de volver a ese mismo núcleo, de tener ahí en el centro estos mismos intereses, se ha ido transformando. ¿Qué de ese arte contemporáneo permanece hoy? ¿Qué es lo que quieres contar? Además, entendiendo que esta exposición es un reconocimiento a una artista mujer, se trata de la primera retrospectiva de una mujer mexicana en las salas principales del MUAC. Esto, por ejemplo, es un honor, ¿no? Exacto. Estoy muy contenta con eso. Y bueno, lo que yo rescataría es que hay una enorme diversidad. Y en México siempre se trata de iluminar como una zona, ya sabes, una zona, una tendencia. Y yo creo que el arte contemporáneo incluye trabajos
muy de instalación, muy intelectuales y trabajos que tienen que ver con la pintura, con la sensualidad y tiene que ver con el performance y el activismo. El campo del arte contemporáneo es muy complejo como es nuestra sociedad actual y nuestro momento existencial, por así decirlo. Lo que yo creo que es interesante es que hay muchas voces y para escucharlas hay que afinar bien el oído, hay que tener atención y bueno, tú sabes, yo he sido maestra también ya a muchos años y creo que cada generación tiene cambios de paradigmas que son importantes, inclusive para mí como maestra y como artista, porque creo que la reflexión y la visión crítica del arte es muy importante para poder seguir teniendo una actitud experimental, vamos a decirlo así. Pero también creo en la técnica, no como cuando a mí me enseñaron, ya sabes, de preciosismo, sino que los materiales, como la palabra, como todo, sí requiere un trabajo. No es solamente decir, sino es saber cómo decirlo. Y creo que ahí empezamos en una época, curiosamente, que está recuperando cierta materialidad, ¿no? Yo veo, por ejemplo, los artistas egresados de Soma, que hay mucho más trabajo con textura, con sensualidad, con visualidad, vamos a decirlo así. Interesante. Tengo que hacerte una pregunta para terminar, y es que habemos personas desordenadas que comenzamos el recorrido por el final y terminamos, digamos, haciendo un recorrido lineal, cronológico, ordenado, y después de revisar estas mujeres que te inspiraron de estos temas, tu visión con la naturaleza, con estas choques entre la cultura oriental y la occidental, terminamos encontrándonos con un mural, con paredes, con un mensaje como muy fuerte o muy potente que contrastaba, digamos, de alguna manera con el resto de la exposición. ¿Qué es lo que les dices? ¿Qué es lo que dejas a los espectadores con esta pieza en particular? Bueno, en esta pieza es muy fuerte porque, digamos, creo que todos estamos en un duelo. Yo no sé tú, pero digamos, cuando tú abres las redes sociales, la cantidad de mujeres y niños desaparecidos, que cada vez es mayor, pues por supuesto que es abrumador, ¿no? Es abrumador y creo que todos sentimos en este último descubrimiento que se hizo en Jalisco, aterrador también. Y bueno, yo sí quería hacer ver que en esta oscuridad, digamos, que tenemos, no quiere decir que nos dejemos agobiar por el miedo o la angustia, pero hay que encontrar maneras de lidiar con esto. Para empezar, reconocer nuestro propio duelo. Hay que encontrar la luz también en esa oscuridad, en esos duelos y en esos vacíos, y eso sucede efectivamente si recorremos de forma ordenada y estructurada esta exposición. Magali Lara, 5 décadas en espiral, que se presenta hasta el mes de octubre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. En verdad, una exposición de las que no debemos perdernos por lo que significa la artista, por lo que significa hacer un recorrido por diferentes décadas. Magali Lara, muchísimas gracias por estos minutos y muchas felicidades por este reconocimiento a tu obra y a tu trabajo. Muchas gracias. Gracias, Magali. Y bueno, cambiamos de tema y dejen lo que estén haciendo en este momento para acercarse al Centro de Lenguas para Extranjeros de la UNAM, pues la querida escritora Margot Glantz, una voz, como sabemos, imprescindible para entender temas de literatura, de memoria y de identidad, estará de visita aquí en Ciudad Universitaria para hablar sobre viajes, migración, cultura y escritura, y también sobre la manera en que han marcado su trayectoria, su experiencia de vida y la forma de contar. La cita es hoy martes 8 de abril a las 5:30 de la tarde en el Auditorio José Vasconcelos del CEPE. Y bueno, si no les es posible llegar, pueden seguir la charla a través de la transmisión en vivo por su canal de YouTube y de Facebook. Ecos del Consejo Universitario que se reflejan en la vida cotidiana de nuestra universidad, actividades en diferentes ámbitos y artículos sobre fechas conmemorativas como el Día Mundial de la Salud, es algo de lo que podemos encontrar en la Gaceta UNAM de este lunes. Las libertades de expresión, manifestación y protesta están garantizadas y son la vida misma de la Universidad Nacional, afirma el abogado general de la UNAM, Hugo Concha, a propósito de la reforma que aprobó el Consejo Universitario para actualizar el modelo disciplinario que llevaba 80 años sin ser modificado. El Instituto de Investigaciones Sociales fue la primera entidad en estudiar de forma profesional los fenómenos sociales y el 11 de abril celebra 95 años de ser un espacio multidisciplinario que aporta soluciones a la sociedad.
Exilio, Memorias y Reencuentros es el tema de la edición 2025 de la Fiesta del Libro y la Rosa, que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario, con la participación de 635 sellos editoriales y la oferta de 12,000 ejemplares universitarios. Además de la exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito, en honor a la escritora chiapaneca, que se inaugura en el Colegio de San Ildefonso. Además de alegrarnos la vista y el olfato, las flores son cada vez más frecuentes en la gastronomía. Sobre estas especies comestibles y su historia nos platica Joel de Alba en A la Conquista del Sabor. Es una tendencia internacional que los chefs incluyan flores como parte de la decoración en sus platillos o incluso agregar ciertos sabores a algunas recetas. Ha surgido el término florifagia, que es la acción de consumir flores como alimento, lo cual cada día es más popular. En el mundo existen cerca de 100 diferentes flores que son usadas en la gastronomía. De estas, México cuenta con 50 especies, además de una gran variedad de flores nativas y de uso local que no son tan conocidas. Expertos afirman que se pueden encontrar 23 tipos de flores nativas comestibles en nuestro país. Algunas se han venido usando desde la época prehispánica y otras se han introducido más recientemente, pero muy probablemente el número sea mucho mayor. En lo que se refiere a la República Mexicana, las flores ya eran consumidas por los pobladores originarios, mucho antes de la colonización. Este hecho lo describió Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Sahagún dice que los aztecas comen algunas flores. Por ejemplo, habla de varias flores que se usan en la bebida de cacao. Ixculoyoxochitl, la beben en el cacao y le da muy buen sabor. El osochicahuitl, flor grande que también se bebe con el cacao, pero si echan mucha, emborrachan. También echada en el agua se hace sabrosa. Hay unas flores que se llaman tehuanacastli, que quiere decir orejas preciosas o divinas, y es porque son muy olorosas y hermosas y provechosas, que son especie aromática, que se usa mucho para beber con el cacao. Hay unas flores que se llaman tecomasuchitl. Son amarillas y son como vejigas que están hinchadas. Son olorosas y hermosas y bébenlas con cacahuatl. Y si echan muchas de ellas, causan gran sed. Lo que Fray Bernardino nos describe es cómo los aztecas incluían algunos tipos de flores a la bebida de cacao, como magnolia, guanacastle y copa de oro. Otras eran consumidas en platillos salados, como la flor de calabaza, flor de izote o yuca, flor del maguey, llamada también gualumbo o quiote, guanzontle, cempasúchitl, flor de biznaga, flor del nopal, flor del tule, flor del frijol, colorín o zompantle. Si se ha tenido la suerte de visitar alguna comunidad indígena o vivir cerca de estas poblaciones, seguramente podrán comprobar que estas costumbres persisten, pues a la fecha se siguen consumiendo flores y plantas silvestres en buena parte de la región que antiguamente se llamó Mesoamérica. La expansión del universo es uno de los temas que atrae a científicos de todo el mundo y enseguida UNAM Global TV nos comparte los resultados de una nueva colaboración internacional para entender la evolución, comportamiento y estructura del cosmos. Casi 1,000 científicos y científicas de 70 instituciones del mundo, entre ellas la UNAM, hicieron un descubrimiento que podría cambiar lo que sabemos del universo. Sabíamos que el universo se expande, después nos dimos cuenta que no solo se expande, sino que se expande de forma acelerada. Los resultados señalan que la expansión del universo, si bien es acelerada, no es continua en el tiempo, y esto reta la teoría de la famosa constante cosmológica de Einstein. Tú tienes una predicción de cómo se comporta la aceleración de la expansión, que corresponde al modelo estándar con constante cosmológica. El comportamiento de la energía oscura implicaría que ahora ya no se está acelerando tan rápido, sino que ahora está
debilitándose esa aceleración. La investigación se realiza con el instrumento espectroscópico de la energía oscura, DESI, con el que se crea el mapa tridimensional más preciso del universo. En el paradigma anterior, pues teníamos que se aceleraba de forma constante en el tiempo, y ahora tenemos que es una ecuación que cambia en el tiempo y entonces tiene otras posibilidades. El hallazgo podría promover nuevas teorías para entender la evolución y estructura del cosmos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y agradezco, por supuesto, a todas las personas que hacen posible esta transmisión desde nuestras instalaciones en TV UNAM y desde el máster. Y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.